Cero, depende, en general no debería existir, al menos que, o sea, un error común es cuando es por redondeo, ¿no? O sea, si por ejemplo tienen un valor de 0.00001, y les cortan con 3 decimales, les cortan con 3 decimales 0.000, ¿no? Para efectos prácticos es lo mismo, ¿no? Aún en el MOLI no nos interesa nada de menos de 3 decimales, pero es más adecuado. Si vamos a trabajar con MOLI, mejor trabajar con todo con 5 decimales, ¿no? Siempre trabajar con el mayor número de decimales. Total, las computadoras que tenemos actualmente ni se dan cuenta, ¿no? Especialmente todo lo que es estadísticas, histogramas, ¿no? Todo eso es violento, aún con el modelo de bloques. Relativamente rápido. Cuando el C es mayor de 1.5, no de la forma de controlar también mediante lo determinístico, ¿es correcto eso? Claro, o sea, precisamente eso es una de las razones por las cuales se usan determinísticos. Pues cuando ves que tienes más de 1.5 y tienes que ponerte a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo que puedo subdividir o no puedo subdividir mi población? Si la puedo subdividir, ¿qué criterio puedo usar para subdividir? Ahí entra la parte geológica, ¿no? Por eso la geología no está dentro de la fórmula, la geología está en cómo subdivides tus datos, ¿no? La subdivisión de datos la debes hacer en función de criterios geológicos, ¿no? Incluso ¿por qué se usa los modelos determinísticos para decir el zinc, el bismuto? Porque hay una observación de que las leyes incrementan con respecto al contacto y que en general dentro de un mismo tipo de roca la distancia del contacto tiene un mayor efecto que el tipo de roca en sí, en las leyes. Entonces el tipo de roca no es un control principal en la ley, hay un control más fuerte que es la distancia del contacto. Entonces para eso se ha subdividido, ¿no? Entonces, el criterio geológico ahí el que mandó la geología simple no nos está ayudando, o en el MOLI también, ¿no? Se vio que en el intrusivo también la distancia de contacto es un control importante con el MOLI, ¿no? La ley de MOLI es mucho más alta cerca del scan que dentro del scan, dentro del intrusivo, en el centro del intrusivo. Entonces hay que usar, no hay forma de diferenciar esos dos intrusivos en dos intrusivos distintos. No se sabe si es por pulsos o es simplemente que la migración vino después y se enfocó a lograr el contacto, ¿no? Pero el hecho es que la mayoría de la administración de MOLI está cerca de contacto. Entonces la única forma de controlar ahí es aplicando un control lindológico, ¿no? Porque vas a usar el intrusivo, pero lo vas a modificar aplicándole el modelo determinístico. Pues no vas a usar solo el modelo determinístico, lo vas a usar combinado con el lindológico. No vas a usar un pedazo de caliza que cayó dentro del alto interpolado con intrusivo, ¿no? Por más que cayó dentro del alto, ¿no? Lo vas a interpolar con caliza. Entonces, el CIVI se puede decir, o todas estas estadísticas son asumiendo, por ejemplo, que estamos comenzando de la nada, que no se sabe, todavía no se ha hecho, porque ahorita ya conocemos un montón de cosas, entonces un montón de cosas ya sabemos cómo hacerlas. Pero asumiendo que está comenzando de la nada, la primera vez que se va a interpolar el modelo de antamina, entonces el CIVI va a ser algo que te va a decir, aquí pasa algo. Y si tengo suficientes muestras para subdividirlo, mejor lo subdivido. Ese es el criterio. No todo el tiempo tienes que estar viendo. El CIVI es un indicador, CIVI alto es un indicador de imposibilidad del problema. ¿Qué hago al respecto? A veces no te queda otro, tienes pocas muestras, de repente lo único que me queda es simplemente aplicar capping o hablar de restriction y esperar que pase lo mejor. ¿No? Sí, bueno, y para eso está el reporte. El reporte siempre, o sea, cuando tienen que hacer cosas que no deberían, pero tienen que hacer porque no les queda otra, eso tiene que estar reflejado en el reporte. No tiene nada de malo interpolar, cuando un CIVI, en una población con un CIVI mayor a 1.5, ustedes simplemente tienen que decir,
lo hicimos y por qué. Si ustedes justifican bien eso, cualquiera que venga a hacer una auditoría de sus datos, al menos que la razón que ustedes han usado no sea correcta, va a decir, ah, ya, está bien, no hay problema. Pues si ustedes no lo ponen, ¿no? Cuando vengan a la auditoría va a decir, ah, crack. ¿No? Es por eso que el reporte es importante, ¿no? Toda desviación de lo normal debe aparecer en el reporte, aunque sea como una línea, nada más, poner, ¿ya? Se decidió hacer, a pesar de que el CVI es alto, se decidió interpolar esta unidad por sí sola porque no había suficientes muestras y no había nada adecuado con que mezclar, y punto, ¿ya? Eso es suficiente, cualquiera que lea va a encontrar eso como una explicación razonable. Ustedes han usado un criterio razonable para hacer eso, no hay problema. Pero si no lo mencionan en el reporte, no se va a saber por qué, y aparte que ustedes se van a olvidar, porque son van a hacer otras cosas, y después nunca se va a saber por qué hicieron eso. Por eso que cada vez que ustedes tengan que tomar una decisión así, anoten, ¿no? Para que después lo puedan poner en su reporte, ¿no? Cada vez que tengan, porque lo normal, todo lo que va de acuerdo al procedimiento, ¿no? El CVI no persigue en densidad. En densidad la mayoría de los CVI son 0.2, 0.3, ¿no? Es densidad relativamente sencillo de interpolar. No hay mucho problema con hablar, con valores extremos, entonces ahí no hay mucho que poner. Pero en la mayoría de los elementos siempre van a haber. Lo más común es que encuentren casos con CVIs mayores de 1, en la mayoría de los casos. Entonces ustedes tienen que, cada vez que tengan que hacer algo que no deberían hacer, tienen que explicar por qué lo hicieron, para que quede claro y para que quede para el registro y para que se sepa por qué lo hicieron. ¿Está claro? Luego, una propiedad de la varianza que es importante tenerla porque esto se usa mucho en muchas cosas. La varianza, ¿no? C, en este caso C es una constante y X es una variable, ¿no? Entonces la varianza de una constante es 0. Eso no, la constante, la media de la constante es igual a la constante, entonces en cada punto es 0, la varianza es 0. La varianza de un valor más una constante, la varianza es 0. Entonces si tú le sumas un valor constante a tus datos y le calculas la varianza, va a ser la misma varianza que la varianza de los valores originales. En cambio, si la varianza del producto es la constante al cuadrado por la varianza de un valor importante es esto, la varianza de dos variables, de la suma de dos variables, que es la varianza de X más la varianza de Y más dos veces la covarianza. Después vamos a ver, cuando vemos las estadísticas bivariantes, que es la covarianza entre dos variables, y si X e Y son independientes entre sí, la covarianza se convierte en 0, entonces la varianza de X más Y es la varianza de X más Y, la varianza de Y. Esto, por ejemplo, es usado mucho en lo que es la teoría de muestreo, ¿no? Cuando se asume que los errores de muestreo son independientes entre sí, entonces la varianza de los errores es la suma de los independientes varianzas. Entonces si tú quieres calcular cuál es tu error total en el muestreo, calcula cuál es el error en los rechazos gruesos, el error en las pulpas, el error en el muestreo de los cores, suman los errores y eso te da tu error total, ¿no? ¿Por qué? Porque estás asumiendo los errores son independientes, entonces puedes sumar simplemente las varianzas. Es 0 si la población es simétrica, es menor que 0 si es lo que le llamamos simétrica positiva, lo que la mayoría de los datos son. Y este es el caso más común para nosotros, que es la mayoría de datos son menores a la media, ¿no? El skewness es mayor que 0. Esta es la media, esta es la mediana, esta es la moda. Entonces cuando el skewness es menor que 0, la media es menor que la mediana. Cuando el skewness es mayor que 0,
media es mayor que la mediana. Luego, la kurtosis es básicamente una medida de qué tan justos o qué tan separados están los datos, ¿no? Esto es, por ejemplo, aquí tenemos kurtosis de 3 poblaciones distintas que tienen la misma varianza, pero tienen kurtosis distintas. En este caso, cuando kurtosis es 3 cuando es una población normal, cuando es menor que 3, es que los datos están más pegados a la media. La mayoría de datos están más al centro. En cambio, cuando es mayor que 3, la mayoría de datos están más separados. Es la misma, la varianza es la misma para los 3 casos, pero en unos casos tienes los datos más pegados a la media y en otros datos un poco más alejados. Entonces, continuando, vamos a ver ahora, hacer una revisión rápida de lo que son los modelos de distribución. Los modelos de distribución es que se asume que la distribución de datos que tenemos sigue un modelo dado. Esto, ¿para qué se usa? Es porque algunos tipos especiales de distribución tienen unas funciones que se pueden calcular fácilmente y que esto nos permite, en función de no tener, por ejemplo, en la distribución gaussiana, ¿no? Si tenemos la media y la varianza, con esos 2 valores podemos definir la función total, todos los valores que se pueden obtener, ¿no? Simplemente una forma de cómo definir la distribución de datos en función de modelos, ¿no? Es todo lo que hacemos, todo lo que se hace con estadística en general está basado en modelos, ¿no? En modelos de cómo están distribuidos los datos y porque siempre es más fácil trabajar con modelos que con los datos reales, ¿no? Porque los modelos pueden simplificar la información y nos ayudan, podemos más fácil hacer ciertas estimaciones, ciertas proyecciones, si es que no en base al modelo que en base a los datos reales. El problema con esto es que para que un modelo, en general, no solo es aplicado a esto, sino en general, para que un modelo nos sirva, el modelo tiene que ser lo más cercano a nuestros datos reales, a la realidad. Si el modelo no es aplicable, entonces el modelo no nos va a servir de mucho, ¿no? Y ese es uno de los problemas por los cuales esto no es usado mucho en lo que es estimación de recursos, porque los datos reales de la mayoría de las variables no se asemejan a ningún modelo, ¿no? Nosotros los modelos más comunes que hay son el normal o gaussiano, pero también tenemos el no normal, el binomial, Poisson, el negativo, binomial negativo. Hay un montón de modelos que han inventado los estadísticos, no tienen nada más que hacer. No les vacila hacer estas cosas. Entonces, la distribución de datos, tal como vamos a ver, tal como se puede ver fácilmente en nuestras variables, ni siquiera es la misma en distintos tipos de roca, ¿no? Nosotros vemos que si comparamos histogramas por decir de cobre, en un tipo de roca, o entre los distintos tipos de rocas son distintos, no todos son exactamente iguales, no podemos usar un modelo para uno de esos porque el mismo modelo para otro es distinto, entonces estar usando modelos distintos más es lo que complica, ¿no? Pero el modelo normal, que es el más usado, más común, lo vamos a mencionar un poco precisamente por lo que es común, pero lamentablemente la mayoría de nuestros datos no se asemejan ni en lo más mínimo al modelo normal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en todo lo que es en cualquier uso que hagamos de estadística que se base en que se asuma que el modelo es normal, ¿no? Hay algunas funciones estadísticas o algunos que se basan en modelos, ¿no? Por decir, vamos a verlo esto después, los límites de confianza, ¿no? Los confidence limits, ¿no? Que por ejemplo los usamos para establecer el mejor valor de un estándar, ¿no?
o también en clasificación, usamos límites de confianza también muchas veces. Esto se basa en que la variable que estamos usando es gaussiana, pero como nosotros sabemos, la mayoría de las variables con las que nosotros trabajamos no son gaussianas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los resultados que vamos a obtener al aplicar este tipo de modelos no necesariamente van a ser lo que nosotros queramos, y van a ser en general no muy cercanos a la realidad, ¿no? Y que algo tenga una forma parecida a gaussiano no quiere decir que sea gaussiano, ¿no? Por ejemplo, la distribución de los datos de gravedad específica en general tiene una distribución muy que sigue esta forma, ¿no? Vamos a ver eso si ustedes ven un histograma de ciatas y todo, para todas las rocas tiene una forma así, pero que tenga esa forma no quiere decir que sea gaussiano, ¿no? Es parecido, pero no necesariamente gaussiano. Igual con el asunto del log normal, ¿no? El log normal tiene una forma que es algo así, ¿no? Que es muy parecido a la distribución de la mayoría de las variables que nosotros usamos, pero no necesariamente porque sea parecido es así, ¿no? Antiguamente, en los 60, 70, se hizo mucho trabajo, especialmente con los modelos normales, precisamente porque se parece mucho a las variables con las que trabajamos. Pero el problema es que las discrepancias son lo suficientemente grandes como para que introduzcan muchos problemas. Aparte que muchas de las razones por las cuales era bueno usar modelos no normales, porque en ese tiempo las computadoras no eran tan avanzadas como nosotros, entonces trabajar con logaritmos era más sencillo que trabajar con otro tipo de variables. Entonces muchas de las ventajas que tenía usar modelos no normales ya no existen. Entonces es por eso que si ustedes revisan literatura estadística, modelos no normales eran muy populares en los 70s, 80s, pero ya pasaron a la historia, ya nadie usa esto. ¿Por qué? Porque ya las ventajas de usar estos modelos ya se perdieron, ¿no? Las computadoras ya nos permiten trabajar con los modelos tal como son, y las desventajas ahora se han aumentado, ¿no? La mayoría de nuestras variables no son los normales, se pueden parecer pero no lo son. Entonces el asumir un modelo que no se asemeja a la realidad introduce más errores de lo que nos beneficia, ¿no? Entonces eso siempre hay que tener en cuenta cuando usamos modelos, si ese modelo que estamos usando realmente es un reflejo de la realidad, qué tanto error podemos introducir al usar un modelo, al forzar el modelo. A veces es lo único que nos va a quedar, lo único que nos va a quedar es usar este modelo, ¿no? Por ejemplo, si queremos calcular límites de confianza, lo único que nos queda es asumir que la distribución de nuestros errores es gaussiana, pero no necesariamente va a ser así, entonces tenemos que mencionar eso, ¿no? Siempre cuando asuman algo que es distinto a la realidad, eso siempre debe estar documentado, ¿no? Y deben de siempre también comentar con respecto a qué errores están introduciendo por usar un modelo que no se asemeja a la realidad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué errores están cometiendo? ¿Qué errores pueden ocurrir por usar un modelo gaussiano cuando su variable no es gaussiana? Ese tipo de cosas. Entonces, el modelo gaussiano sigue más o menos esta fórmula, una fórmula bastante compleja, ¿no? Que es que el valor de la variable está definido, ¿no? Si ustedes ven, es mayormente, aquí está m, y bueno, es la desviación estándar. Entonces, tal como les mencioné antes, la ventaja de la distribución normal es que la distribución está definida en base a solo dos parámetros: la media y la desviación estándar. Si tienen la media y la desviación estándar, ustedes pueden calcular el valor x en cualquier punto de esta curva teniendo esos valores, ¿no? Y se hizo un montón de cosas en función de esta curva, ¿no? Una de las grandes ventajas es que si tienen eso, este es el valor, la media. Entonces, esta es una desviación estándar, esta es dos desviaciones estándar. Dentro de dos desviaciones estándar de la media, ustedes tienen 68% de los datos. Dentro de tres desviaciones estándar tienen 95% de los datos. Entonces, ese tipo de cosas
nos permite calcular si es que nuestra distribución es cerca de la normal, pero tal como ustedes pueden ver en la forma de esa curva, la mayoría de nuestros datos nunca se asemejan, ¿no? Y nunca siguen una curva normal. La distribución lo normal es básicamente, significa que los datos, si sacamos el logaritmo de nuestros datos, el logaritmo de los datos sigue una curva normal. Eso es básicamente lo que significa lo normal. De ahí viene el nombre, ¿no? Que nuestros datos no siguen la curva lo normal, sino el logaritmo de nuestros datos. El problema que es primero que, tal como mencioné, la mayoría de nuestros datos se asemejan, pero no son los normales, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí, en la mayoría, la moda está alejada del cero, en cambio la mayoría de nuestros datos están mucho más cercanos al cero. Nosotros, la mayoría de nuestros datos tenemos a tener una moda mucho más cercana al cero, y entonces no se asemeja, y aparte que siempre se introduce un error cuando se trabaja con logaritmos, ¿no? Y los errores de tratar de usar este modelo son mayores que tratar de usar los datos tal como son, ¿no? Entonces, más que todo lo menciono para que, ¿no?, estén familiarizados con el concepto, pero no es algo que realmente convenga utilizar. Entonces ahora vamos a pasar a ver lo que son las estadísticas bivariantes. Hay tres estadísticas en las que nos vamos a enfocar para lo que es las estadísticas bivariantes, ¿no?, que son la covarianza, el coeficiente de correlación y la regresión lineal, ¿no? Tal como mencionara anteriormente, la estadística bivariante es cuando se ve dos datos a la vez, dos datos distintos a la vez, que puede ser dos variables completamente distintas, ¿no?, como comparar zinc con cobre, o puede ser la misma variable con sí mismo desplazada a una distancia dada, ¿no?, que es el variograma, y eso lo vamos a ver después cuando terminemos la parte de estadística, ¿no? Entonces, vamos a comenzar mirando lo que es la covarianza y el coeficiente de correlación. La covarianza es muy parecida a la varianza en su definición. Es simplemente la fórmula, simplemente que en este caso toma en cuenta las dos variables, toma en cuenta la variable x y la variable y, ¿no? Si x es igual a y, sería x menos m al cuadrado, que es la fórmula de la varianza, ¿no? Es básicamente la fórmula de varianza, simplemente que usa dos variables distintas, x menos la media de x y menos la media de y. Para poderla calcular, ustedes tienen que tener las variables x y definidas en todos los puntos, aunque teóricamente se podría calcular no, necesita que estén definidas en todos los puntos. Igual que la varianza, la covarianza también es sensible a los valores extremos, ¿no? Y es sensible a los valores extremos en ambas variables, ¿no?, tanto x como y. Entonces, si alguna de estas dos variables tiene valores extremos, eso se va a reflejar en la covarianza, ¿no? Y el problema con la covarianza es aún peor que con la varianza, que puedes tener variables bien complejas. Pues, ¿qué pasa si estás viendo la covarianza entre cobre y bismuto, ¿no? Cobre es en %, el bismuto es en ppm. Entonces, ¿cuál es la unidad de la covarianza? Es ppm por bismuto, ppm por ciento. No, entonces es más complicado. Entonces, desde el punto de vista de unidades, la covarianza es complicada, ¿no? Y sacando la raíz cuadrada no se va a mejorar, porque sí, la raíz cuadrada por ciento con ppm sigue siendo la raíz cuadrada de ppm como la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales la covarianza no se usa tanto directamente, y es por eso que se inventó el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es básicamente la covarianza, este término es el mismo de ahí, la covarianza dividida entre la desviación estándar de x y la desviación estándar de y. Como el producto de estos dos es en las mismas unidades que esto, al final el coeficiente de correlación es sin unidades, ¿no? Eso es lo que lo convierte en una herramienta
más útil que la covarianza, porque una covarianza de 10.000 no les dice nada. En cambio, un coeficiente de correlación de 0 ya les indica algo, ¿no? Un coeficiente de correlación de 1, porque la varianza solo puede tener valores positivos. En cambio, la covarianza no, la covarianza puede tener valores negativos, ¿no? Porque como estos valores no son necesariamente los mismos, este puede ser menor que este cuando este es mayor que este. Entonces el producto de estos dos va a salir negativo, entonces la covarianza es negativa, puede ser negativa. Entonces, como la covarianza puede ser negativa, en la división estándar estos dos valores son positivos, el coeficiente de correlación puede ser negativo, ¿no? Entonces el coeficiente de correlación puede variar de -1 a +1, ¿no? No puede ser nunca mayor de +1 ni menor de -1, ¿no? Está entre -1 y +1. La covarianza, el coeficiente de correlación, la regresión lineal, todos son medidas de regresión, medidas de correlación, medidas de dependencia lineal, ¿no? Lamentablemente solo miden cuál es la correlación lineal. ¿En qué sentido? O sea, solo ven qué tan parecido a una línea es la correlación entre las variables. Si hay una alta correlación pero no es lineal, eso no lo puede capturar el coeficiente de correlación o la covarianza. Y como la covarianza, vamos a ver después, es equivalente al variograma, lo mismo con el variograma. Todos estos son medidas de dependencia lineal. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si la dependencia entre nuestras variables no es lineal, eso no se va a ver reflejado en la covarianza, o no se va a medir correctamente, ¿no? Otro de los puntos del coeficiente de correlación, pero que también afecta a los otros, es que es sensible a puntos lejos del grueso de datos, ¿no? Eso lo vamos a ver. Vamos a ver dentro de un rato mejor. Primero vamos a ver ahorita ejemplos de coeficiente de correlación. No, lo ideal de un coeficiente de correlación es que es 1 cuando están todos exactamente alineados. Eso en la mayoría de las variables reales nunca ocurre, ¿no? 1 es un límite general, pero que no ocurre, ¿no? Si tienen una correlación de 1, algo está mal. ¿No? Y una correlación positiva implica que las dos variables aumentan simultáneamente. Si una sube, la otra sube, si una baja, la otra baja. Una correlación negativa es que la correlación es inversa, ¿no? Aquí Y disminuye y X aumenta, ¿no? Y al inverso, ¿no? Cuando X disminuye, Y aumenta. Esa es una correlación negativa. Entonces, estos son los límites, ¿no? De 1, menos 1 y menos 1. Lo más real es así, es que los datos estén dispersos con respecto a la línea de correlación, ¿no? Entonces, el valor va a ser mayor mientras más disperso, menor mientras más disperso sea ¿no? Entonces, este valor, en verdad, lo que nos va a indicar es qué tan dispersos están nuestros datos con respecto a esa línea de correlación. Y el signo nos va a indicar qué tipo de correlación es, si es correlación directa o inversa, ¿no? Directa es cuando ambos suben y ambos bajan, o inversa es cuando uno sube mientras el otro baja, o viceversa, ¿no? Entonces, una correlación de 0.5 es así, una correlación de menos 0.5 es algo similar, pero invertido, ¿no? Una correlación de 0 es cuando no hay una correlación definida, ¿no? Es prácticamente una variable es independiente de la otra, ¿no? Pero una correlación de 0 no necesariamente significa que una variable es independiente de la otra, es que son linealmente independientes. Si por ejemplo tenemos una correlación así, ¿no? Obviamente ustedes ven ahí que las variables X y Y están correlacionadas, pero no es una correlación lineal. Y por eso el coeficiente de correlación dice que es 0, porque no es lineal, pero en verdad sí están correlacionados, ¿no? Ese es uno de los defectos de
la covarianza, el coeficiente de correlación, la regresión lineal y el variograma por extensión, ¿no? Que solo capturan correlaciones lineales. Entonces, aunque el hecho de que dos variables sean independientes implica que la correlación entre ambas será cero, el hecho de que la correlación sea cero no necesariamente implica que esas variables sean independientes. Siempre tienen que tener cuidado, y si es algo importante, si es importante verificar si dos variables son independientes, siempre deben de plotear los gráficos X y Y. No se limiten a simplemente calcular el coeficiente de correlación o la varianza. Miren los datos tal como son, porque eso les va a dar siempre que estén calculando coeficiente de correlación, covarianza, siempre ploteen los datos, porque lamentablemente hay muchos artefactos que pueden causar que los valores sean incorrectos. Este es uno de los principales, ¿no? Cuando hay una correlación que no es lineal. Otro es el efecto de los extremos o outliers, ¿no? Ustedes tienen, y esto es bastante común en los datos que nosotros manejamos. ¿Qué pasa si la mayoría de nuestros datos están por acá, ¿no? Y luego tenemos unos cuantos datos por acá? Esto va a causar que el coeficiente de correlación asuma como que hay una línea acá y nos va a salir un coeficiente de correlación bastante alto, de 0.8, por decir 0.8, algo así, o casi tirando a 1, cuando en verdad la correlación es muy baja, ¿no? Si nosotros eliminamos estos datos de acá, esto nos puede salir cerca de cero. Entonces solo unos cuantos datos extremos, ¿no? Que ni siquiera necesariamente tienen que estar bien correlacionados, ¿no? Nos puede salir simplemente, pero basta con que el dato esté lejos de la nube de datos normal, basta un dato a veces. Con un solo dato, como está viendo, un punto acá y otro punto acá, todos estos los trata como si fuera un solo punto, porque están tan juntos entre sí. Que hay una línea acá y les va a salir una correlación bastante alta. Entonces sí, por eso siempre tienen que chequear. Si les pasa esto, lo que deben hacer es, para calcular el verdadero coeficiente de correlación, covarianza, todo eso es eliminar este dato y calcularlo en función de estos datos, ¿no? Y si son varios, eliminarlo, ¿no? Y calcular en función de los datos que hay acá, porque si no van a obtener valores que no son representativos de la población general. ¿Hasta ahí todo claro en cuanto a regresión? Regresión lineal es cuando nosotros queremos calcular una función de una variable en función de otra. Esto en general nosotros lo usamos poco en lo que es estimación de recursos, ¿no? El coeficiente de correlación, covarianza, eso lo calculamos. Regresión lineal en general no usamos mucho. Uno de los casos en los cuales usamos regresión lineal es en validación cruzada, en cross validation, ahí se usa, ¿no? Pero en general en el resto nosotros no usamos, ¿no? Porque nosotros no, básicamente la regresión lineal es tratar de definir un modelo para la distribución de estos datos, ¿no? Eso es básicamente lo que es regresión lineal, es tratar de definir cómo podemos modelar una variable Y en función de los valores de la variable X. ¿No? Que en general nosotros eso no nos interesa tanto desde el punto de estimación, pero igual tenemos que entenderlo porque especialmente porque vamos a aplicar esto en lo que es validación cruzada. De nuevo, regresión lineal, como su nombre lo indica, es lineal, asume que hay una relación lineal entre las variables. Si la relación no es lineal, la regresión lineal no nos va a dar la respuesta correcta o nos puede dar una respuesta equivocada, ¿no? En general, la idea es, nosotros tenemos unos puntos y vamos a tratar de encontrar la línea que minimice las desviaciones entre esos puntos con la línea, ¿no?
minimiza las desviaciones al cuadrado entre la línea y los puntos, ¿no? O sea, básicamente lo que hace es calcula la distancia de los puntos a la línea y trata de minimizar esas distancias, ¿no? Estas distancias al cuadrado. Eso es básicamente lo que hace la desviación lineal, la regresión lineal, ¿no? Y calcula las desviaciones paralelas al eje Y, ¿no? Por eso, si ven, todos son en ese sentido. Si queremos calcular al revés, tienen que invertir las variables, ¿no? Siempre es Y en función de X, ¿no? La regresión lineal siempre calcula, ¿no?, Y como f de X, ¿no? O sea, Y como una función de X, lo que se llama X es la variable independiente y X es la variable dependiente, ¿no? X va a depender, Y es la variable dependiente y Y es una variable que depende del valor de X. Si quieren calcular al revés, simplemente invierten el orden de las variables, nada más, ¿no? Pero siempre se calcula así. También pueden calcular X en función de Y, ¿no? Pero a veces es complicado y la mayoría de la gente, cuando ve este tipo de gráficos, espera que lo planteen así, ¿no? Entonces es siempre bueno, si van a hacer regresión lineal, acostumbrarse a hacerlo de esta manera. O sea, no hay nada teóricamente incorrecto en hacer X igual a una función de Y, pero es una convención hacerlo de esta manera, ¿no? Y va a ser más fácil para la gente que lee entenderlo si lo ponen de esta manera, ¿no? Siempre, para eso se inventaron las convenciones, siempre es para que sea más fácil de entender. Si ustedes siguen la convención, siempre va a ser más sencillo, ¿no? Y ustedes van a tener que explicar menos, porque si lo hacen al revés, van a tener que estar explicando ahí que ya estamos asumiendo que X es una función de Y y van a confundir más, ¿no? Y ustedes también se pueden confundir, ¿no? Entonces, básicamente, como es una regresión lineal, nosotros vamos a tratar de encontrar este tipo de ecuación. Y, que es igual a una constante más otra constante multiplicada por X. Como es regresión lineal, X no es X al cuadrado o X al cubo. Ahí también se puede hacer, pero ahorita estamos viendo simplemente como regresión lineal es simplemente X, ¿no? Entonces esa es la fórmula genérica, ¿no?, de Y en función de X. Y la A es la intersección del eje Y de la línea para X igual a 0, y B es la pendiente de la línea, ¿no? Entonces, si tenemos la línea, esta línea la proyectamos hasta el eje Y, ¿no? Este es Y y este es X. Este valor de acá, este es A, y la pendiente de la recta es B. Y es igual a A más BX. No, en este caso, tal como mencioné anteriormente, esta ecuación se puede usar para predecir Y, que es la variable dependiente, en función de X, que es la variable independiente. Y ahí están las fórmulas de cómo se calculan A y B, ¿no? Esto ya está calculado, que usando estos valores, esto minimiza esas distancias que estamos viendo antes, ¿no? Ustedes ya no necesitan estar calculando cómo minimizar, ¿no? Y esto con Excel, con toda una serie de software que ustedes pueden calcular esto fácilmente, no necesitan estar usando estas fórmulas, ¿no? No es necesario que se las aprendan en memoria ni nada por el estilo. Simplemente cuestión de saber que existen y que es relativamente fácil de calcular. Lo importante no es tanto qué tan fácil o difícil es calcularlo, sino qué tanto sentido tiene calcularlo, ¿no? Porque lamentablemente muchas de nuestras variables no siguen relaciones lineales, ¿no? Es muy común que las relaciones entre las variables sigan una relación que no es lineal, ¿no? Que se desvíen de la línea. En esos casos lo que ustedes pueden hacer es, si necesitan hacer una regresión lineal, es subdividir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si sus valores están así? ¿No? Obviamente si tratan de hacer una línea a todo eso, nada que ver, ¿no? Pero ustedes pueden aplicar una línea así, ¿no? Con dos líneas. Entonces pueden hacer una ecuación que sea igual
A más bx para esta zona, y otra ecuación y' igual a' más b' de x para esta zona. Y tener dos ecuaciones. Con dos ecuaciones lo pegan, ¿no? Eso lo pegan en el caso hipotético que de todas maneras tengan que hacer una regresión lineal, ¿no? Y pueden, ¿no?, pueden aplicar eso cuando sus variables no sigan una línea bien. Pero para poder hacer eso tienen que ver sus datos, ¿no? Por eso es lo que quiero dar énfasis aquí. Más importante que el cálculo en sí es el hecho de que ustedes miren sus datos, establezcan qué relación tienen entre sí y qué tanto sentido tiene calcular una regresión lineal. De repente los datos son tan malos que no tiene sentido, entonces lo que tienen que decir, ¿no? ¿Para qué no vale la pena calcular una regresión lineal? Porque no tiene sentido. Punto. Eso es todo lo que podrían decir. En vez de estar dándonos el trabajo de calcular todo eso, simplemente dicen, no se puede, y punto. ¿No? Por ejemplo, esto es un caso en que más o menos, en este caso, ¿no?, estos valores están controlando, ¿no? Por ejemplo, si elimináramos estos datos de acá, la línea podría haber ido más allá, ¿no? Entonces, siempre hay que chequear qué tanto sentido tienen los resultados que hemos tenido, ¿no? Si aquí puede ser para acá o para allá, o puede ser más para arriba, de repente, o no tiene mucho sentido la línea, o simplemente dicen, no tiene bastante error la línea, ¿no? Porque ha podido ser, en vez de decir una línea, tú puedes decir, puede ser una, dos, decir tres posibles relaciones, y en función de los datos que tenemos no se puede definir cuál de las tres es la más representativa. Siempre tienen que ver qué pueden hacer, ¿no? Pero siempre analicen los datos y los resultados que obtienen y compárenlos con los datos verdaderos. Como mencioné anteriormente, la línea de regresión es sensible a outliers y puntos distantes, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Y los resultados siempre se dan de este tipo, ¿no? Bueno, que es y igual, este es bx más este valor es a, ¿no? Como ven, 1.55 más o menos corresponde a este valor, que es donde se establece y 0.02168 es la pendiente de esa recta. Ahí está claro. Otro tipo de forma de obtener una correlación entre los datos es lo que se llama la curva de esperanza condicional. Se llama, bueno, primero les voy a explicar cómo se calcula y después por qué se llama así. Una de las grandes ventajas de esta curva es que no asume que la relación sigue una línea para todos los valores. Asume que sigue algo así, que una serie de líneas, pero no asume una línea continua, ¿no? Entonces ustedes pueden calcular algo como esto, ¿no? Incluso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si los valores siguieran algo así, ustedes pueden calcular una curva de esperanza condicional que siga los datos así curvos. Pero si los valores no siguen una línea en sí, es difícil, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. Una de las ventajas de la curva de esperanza condicional es que no asume una relación lineal necesariamente. Puede ser una relación que se aleje de lo que es una línea en sí, ¿no? Y en general es relativamente fácil de calcular, ¿no? En general se calcula, si están calculando y en función de x, subdividen x en valores y calculan cuál es para este rango de valores de x, cuál es el valor promedio de y. Y ese es el valor. Y así sucesivamente. Van calculando para cada valor, para cada rango,
pequeños rangos de X, cuál es el valor promedio de Y, y van calculando. Y eso es lo que hace esta curva. Es lo que le llaman un moving window, ¿no? Que es moving window average, que es calcula para todos estos valores, este es el valor central de X, y cuál es el valor promedio de Y, lo calcula ahí. Luego, para estos valores, cuál es el valor promedio de X, es aquí el valor promedio de Y, y así va calculando. No presume ninguna forma de distribución de X y Y, esa es la gran ventaja de la curva de esperanza condicional, que se llama esperanza condicional. ¿Por qué? Porque es el valor de Y condicionado a un valor de X. O sea, calcula en cada punto de la curva, calcula cuál es el valor de Y que corresponde a ese valor de X, lo condicionado a los valores de X. Esta curva es muy útil, por ejemplo, esto lo vamos a usar también en lo que es correlación, en validación cruzada, ¿no? Porque casi siempre los resultados no son lineales, entonces la curva, la regresión lineal en validación cruzada no nos da una buena respuesta, entonces la curva de esperanza condicional es mejor, ¿no? Porque nos permite ver mejor los resultados que simplemente la curva de regresión lineal. Entonces, cuando ustedes calculan, por ejemplo, hacen lo que se llama un scatter plot, ¿no? De X con Y, ustedes pueden obtener, ¿no? Cuál es el número de datos, el valor promedio de la variable X, la desviación, el valor promedio de la variable Y, la desviación, la correlación, y también pueden ver la curva de esperanza condicional, y en función de todo eso pueden evaluar, ¿no? qué tan buena es la correlación entre las variables. La gran ventaja, repito, la gran ventaja de la curva de esperanza condicional es que no asume una relación lineal, entonces es más fácil para estimar este tipo de correlaciones, ¿no? Cuando, si tuvieran este tipo y lo tuvieran que hacer con regresión lineal, tendrían que estar subdividiendo por partes y es más tedioso. En cambio, la curva de esperanza condicional puede calcular este tipo de curvas automáticamente sin necesidad de estar subdividiendo los datos, ¿no? Vuelvo a enfatizar que una variable en función de Y en función de X no es lo mismo que X en función de Y, ¿no? Si ustedes calculan tanto la regresión lineal como la curva de esperanza condicionada de Y en función de X, les va a salir una curva distinta si calculan X en función de Y. Nunca son simétricos, son casi nunca, a menos que sea exactamente alineados al eje Y, ¿no? Al eje Y igual X, ¿no? Entonces, siempre, por lo mismo, siempre deben tener cuidado que la variable dependiente es la variable que ustedes quieren que sea dependiente. Tienen que ver cuál variable quieren mostrar en función de cuál otra, ¿no? Porque los resultados van a ser distintos si Y es en función de X que X en función de Y. Bueno, si las variables son correlacionadas perfectas, entonces siempre esta línea va a seguir la línea lo que va a variar es la dispersión de los valores con respecto a la línea. No, si las variables hay una alta correlación, los puntos van a estar cercanos a la línea. Si no hay una buena correlación, ustedes van a tener que los puntos están más dispersos. O sea, les va a salir una cosa así, pero van a tener más puntos lejanos de la línea, ¿no? Entonces, siempre una buena correlación se va a caracterizar por tener los puntos más alineados, más cercanos a la línea, ¿no? Ya sea de esperanza condicional o de regresión, dependiendo cuál es la regresión entre los valores. Y cuando la correlación es mala, es baja, los puntos van a estar más alejados, más dispersos. No, el extremo es lo que les mencioné antes para la correlación cero, ¿no? Que es esto, ¿no? Que están los valores totalmente dispersos sin ninguna orientación específica, ¿no?
ese es el ejemplo cuando están totalmente dispersos, ¿no? Le pueden poner una línea en cualquier dirección y los valores van a estar dispersos, ¿no? Entonces, mientras, no, este es el extremo, ¿no? No hay dispersión con respecto a la línea, todos los valores están alineados. Entonces, la correlación es menor, los valores están más dispersos con respecto a la línea, ¿no? Eso es básicamente lo que identifica el coeficiente de correlación, ¿no? Qué tan dispersos están los datos en función de la línea. Casi siempre eso es lo que nos interesa más. Por eso es que casi siempre nosotros trabajamos más con coeficiente de correlación que con regresión lineal, porque más que la función de la línea misma, lo que nos interesa es saber qué tan bien correlacionados están los valores. Entonces, y el coeficiente de correlación nos indica eso mejor que la regresión lineal. La regresión lineal solo lo vamos a aplicar cuando estamos interesados en calcular una variable en función de otra. Si no estamos interesados en eso, basta con la covarianza y el coeficiente de correlación, ¿no? Ellos nos van a indicar qué tan dispersos están los datos, un dato con respecto al otro, ¿no? Que es al final lo que nos interesa. Entonces ahora vamos a pasar a otro tema, que son los indicadores. Indicadores es un tipo de transformación de datos que se hace ya sea para facilitar el trabajo con los datos o porque es la única manera de utilizarlos a veces. En cuanto a variables, nosotros en general, especialmente cuando estamos hablando de indicadores, hablamos de dos tipos de variables. Variables continuas, que son leyes en general, ley, densidad, son variables continuas, tienen valores reales, ¿no? De 0 a lo que sea. Y variables categóricas, que son, por decir, el tipo de roca es una variable categórica. El nombre de dominios, eso es una variable categórica, que tiene unos valores discretos, ¿no? Y casi siempre, una de las propiedades de las variables categóricas es que ustedes no pueden hacer operaciones con esas variables categóricas. El promedio de una variable categórica no tiene sentido, ¿no? O sea, si tienes código 20 y código 32, sacarle el promedio, no tiene sentido. O el promedio más fácil, ¿no? Tienes caliza y hexadióxido, sacas el promedio, te da endorrosa. No tiene sentido, ¿no? Entonces, pero a veces uno tiene que hacer operaciones matemáticas con estas variables. Especialmente, por ejemplo, si tú quieres interpolar o calcular la proporción que puedes, por ejemplo, tú quieres calcular cuál es la probabilidad de tener endorrosa en un bloque, por decir. O, por ejemplo, calcular cuál es, un ejemplo más real, calcular cuál es la probabilidad de tener solubles dentro de un bloque, o bornita. Entonces, ahí es cuando usamos indicadores. Entonces, indicadores es un tipo de transformación de datos, ¿no? Nos permite transformar datos de un tipo a otro. Generalmente, esta transformación nos va a generar un tipo de variables que nosotros vamos a poder utilizar para hacer análisis estadísticos, interpolación y todo otro tipo de cosas. Aunque los indicadores son muy parecidos y los valores son muy parecidos, la interpretación de los resultados es muy parecida para variables continuas o para variables categóricas, las fórmulas y los resultados en sí son un poco distintos, ¿no? Entonces vamos a ver la definición de cada una de estas variables por separado. Primero para variables continuas, para leyes, ¿no? Lo que se hace es se define una variable por cutoff, ¿no? A veces solo nos interesa un cutoff, ¿no? Por decir, para arsénico, ¿no? Nosotros definimos 85 ppm, ¿no? Entonces queremos saber
qué compósitos tienen valores menores de 85, menores o iguales a 85, y cuáles tienen mayores de 85. Entonces lo que se aplica, la definición es esta, la definición del indicador. Va a tener un valor de 1 si el valor de esa variable es menor que el cutoff, menor o igual que el cutoff, y un valor de 0 en el caso contrario. A veces los indicadores están definidos al revés, el resultado es similar, ¿no? O sea, aquí es 0 si es esto y 1 si es esto, ¿no? Pero en general es mejor tomarlos de esta manera. ¿Por qué? Porque la suma de los... Bueno, mejor lo dejamos, después le voy a explicar mejor, más fácil el por qué. Pero casi siempre, si no me estoy saltando las cosas, y más es lo que voy a complicar el asunto. Entonces, por el momento hay que verlo de esa manera. Es 1 si es menor que el cutoff y 0 si es distinto. Entonces, como nosotros estamos usando cutoffs, si queremos ver a varios cutoffs, vamos a necesitar una variable por cutoff, ¿no? Porque una sola variable no puede tener resultados para varios cutoffs, ¿no? Esto lo podemos ver aquí fácilmente, ¿no? Por ejemplo, esto es una serie de muestras con distintos valores, y estos son los cutoffs. Entonces, definimos variables para cada uno de estos cutoffs, ¿no? Por ejemplo, el cutoff es 0.1, 0.03 es menor que 0.1, aquí he definido al revés. No. Sí, los he definido al revés. Ya. Entonces, aquí he definido que es 1 si es mayor que el cutoff y 0 si es menor. Entonces, como este es menor que 0.1, es 0. Este es mayor que 0.1, es 1, todos estos son mayores que 0.1, 0. Entonces, este es el indicador de 0.1. Luego, de repente quiero otro indicador a 0.5, igual. 0.03 es menor que 0.05, entonces es 0. 0.27 es menor que 0.5, es 0. 0.75 es mayor que 0.5, es 1. Todos estos son mayores que 1, y así, ¿no? Para distintos cutoffs puedo tener una variable separada, pero tengo que tener una variable para cada cutoff, ¿no? Porque como pueden ver, puede tomar distintos valores dependiendo del cutoff. No hay forma de combinar todos estos valores en una sola variable. Entonces, este es uno de los problemas con los indicadores, ¿no? Que les genera un montón de variables. Si quieres, por decir, usar 10 cutoffs, tienes que generar 10 variables. Tienes que trabajar con cada una de las variables por separado, hacerle sus estadísticas a cada una de estas variables. Y si tienes tipos de roca, te dispara el tamaño del trabajo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, muchas veces, especialmente aquí en Altamira, en la mayoría de los casos nosotros trabajamos con 1 o 2 cutoffs, nada más, para la mayoría de lo que queremos hacer, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver después, que hay un tipo de criado, que es el Multiple Indicator Kriging, que se basa en definir toda una serie de cutoffs y criar cada uno de los cutoffs por separado. Y precisamente uno de los principales problemas con Multiple Indicator Kriging es que te multiplica el número de variables que tienes que trabajar, tienes que calcularle las histogramas, box plots, variograma para cada una de estas variables, ¿no? Si tienes tipos de roca, si tienes dominios, entonces tienes que calcular, en vez de tener 10 variogramas por elemento, ya tienes 100 variogramas. ¿No? Entonces te complica la cosa, ¿no? Entonces, pero hay muchos casos en los cuales es muy útil, ¿no? Y eso lo vamos a ver después. Para variables categóricas es muy similar, ¿no? En este caso, la variable es 1 si el valor de esa variable es igual al valor del cutoff que estamos usando, y es 0 si es. En este caso, los cutoffs son los códigos. Ya no son valores, no es por eso que es una variable categórica. Ya los cutoffs no son continuos, sino valores discretos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos 5 cutoffs. Aquí lo único que les queda es usar un cutoff separado para cada variable. No pueden combinar. Entonces, por ejemplo, si fueran a hacer esto para los tipos de roca altamina, tendrían que tener 13 variables, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estos son los valores en distintos valores para distintas muestras, ¿no? Por ejemplo, esta roca es 1, va a tener valor 1 para 1 y 0 para el resto,
igual, esta roca es 10, va a tener valor 1 para 10 y 0 para el resto, ¿no? Entonces, aquí solo va a tener valor 1 para cuando la roca es la misma que el cutoff que están usando y 0 para el resto, ¿no? Es relativamente sencillo, pero si quieren aplicar esto van a tener que tener una variable por cutoff. Pero la ventaja de esto es que ya pueden aplicar conceptos matemáticos con estas variables, ¿no? Especialmente para lo que es variables categóricas, es la única manera de usarlas, la única manera de usar esto. Entonces, un dato, volviendo al concepto de las, especialmente primero para variables continuas y luego vamos a ver cómo se aplica variables categóricas. Nosotros definimos que el indicador es 1 si es menor o igual que el cutoff, ¿no? Y 0 si es mayor. Entonces, si tenemos, esta es la variable x, si tenemos una curva de frecuencias acumuladas, ¿no? Nosotros tenemos algo así, ¿no? Entonces, si a esto le aplicamos un cutoff, ¿no? Por decir, y este es el valor es z de k, este valor nos va a dar una proporción, ¿no? Esta frecuencia, ¿no? Aquí es 100% y 0, y aquí nos va a dar una proporción, por decir 20, ¿no? 20%. Entonces, esto nos indica que los valores menores que este cutoff corresponden al 20%, ¿no? A un cutoff más alto nos va a corresponder un valor más alto, ¿no? Entonces nosotros con los indicadores podemos construir curvas de este tipo, ¿no? Si nosotros calculamos cuál es la proporción de indicadores que hay para este cutoff, podemos calcular cuál es la frecuencia y podemos hacer, ¿no? En vez de tener la curva, primero calcular los puntos y luego nosotros podemos hacer la curva y tener cuál es la proporción de leyes para distintos cutoffs, ¿no? Y si asumimos que entre los valores es más o menos lineal, nosotros podemos incluso calcular para valores que no hemos interpolado, ¿no? Entonces, los indicadores nos permiten ver a nuestros datos en función de proporciones. Ya nosotros no vamos a estar mirando a los valores en función de la ley en sí, sino cuál es la proporción. Pero una de las ventajas de esto es que en función de la curva de probabilidad o curva de frecuencia acumulada, nosotros podemos obtener estadísticas también. Podemos obtener la mediana, ¿no? Que corresponde al 50%, ¿no? Podemos obtener qué cutoff, qué ley corresponde al 50%, ¿no? No podemos obtener directamente la media porque eso no sale, no es frecuencia acumulada, no da la media. Pero podemos obtener toda una serie de estadísticas directamente de esto. Entonces podemos obtener este tipo de curva para distintos tipos de rocas, por decirlo. Dentro, no, o sea, por ejemplo, la ley de cobre para un tipo de rocas sigue esta curva, pero para otro tipo de rocas sigue una curva distinta, ¿no? Y eso lo podemos definir con indicadores. Y tal como lo vamos a ver después, pero les puedo ir adelantando también, nosotros, por ejemplo, si fuéramos a criar este indicador, el resultado que vamos a tener es qué probabilidad o qué probabilidad se tiene de estar por encima de ese indicador, ¿no? Si el 20% de los datos está, si ese indicador corresponde al 20%, eso nos indica que hay 20% de probabilidad de estar en ese dato, por estar a ese cutoff, ¿no? Por encima de ese cutoff. Y algo parecido es con las variables categóricas. Por decir, aquí, ¿no?